Soy Ana Mafe García, presidenta de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial. Tengo la suerte de haber hecho un doctorado sobre el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia y eso me ha llevado a conocer una de las historias más apasionantes que existen en España, que es nada más y nada menos que la historia del Reino de Aragón. Efectivamente, el Camino del Santo Grial nace prácticamente en los albores del siglo XX. Pero es un trabajo que viene hecho desde la sociedad civil, casi desde la religiosa, desde muchísimo antes. Tener en cuenta que la tradición oral ininterrumpida de la figura de San Lorenzo y ese salvamento de lo que significa la copa de bendición de nuestro Señor es una tradición oral ininterrumpida de más de casi 2000 años. Y esto significa que ese trazado histórico sitúa a Huesca en un lugar de primer orden, no solamente en el siglo III, sino que cuando este camino se recrea desde la sociedad civil con un trazado histórico en donde se siguen los pasos de esta maravillosa reliquia, pues de nuevo Huesca, a través de figuras como Alfonso I el Batallador, vuelve a la palestra como una ciudad de primer orden que tiene una historia riquísima, no solamente en patrimonio, sino en esa cultura y sobre todo en esas tradiciones no escritas que se han perpetuado y que, bueno, que también he podido disfrutar en las fiestas de San Lorenzo, como es el lance. Así es, en marketing, digamos, siempre hay que perseguir al tiburón. El gran tiburón de España en este aspecto es el Camino de Santiago, que tantas alegrías ha traído a Compostela y, cómo no, a todos los pueblos que lo jalonan. Entonces, si en 1987 el Camino de Santiago fue el primer itinerario cultural europeo, queremos que ahora el Camino del Santo Grial sea igualmente un itinerario cultural europeo, por tres motivos principales. Primero, porque la búsqueda del Santo Grial sí o sí es un constructo europeo y además llevado a través de nuestros vecinos, los franceses, a una literatura universal que ha eclipsado al propio Spielberg, que quiso que su Indiana Jones, el mejor arqueólogo del siglo XX, fuera en busca del Santo Grial. También tenemos que, bueno, ese objeto que vivió casi 11 siglos en Aragón, ha dejado una impronta en su patrimonio, ha dejado una impronta hasta incluso en la geografía. A todos nos suena el Monte Gratal y muchísimas otras cosas más que hay que contarlas al mundo entero, porque ese objeto fue objeto, nunca mejor dicho, de peregrinaciones en los primeros siglos de la historia del cristianismo, ya en el siglo III y sobre todo a partir de la Edad Media. Y el tercer motivo es que, bueno, España merece ser situada como el mejor país del mundo para caminar. Y si ya tenemos un relato que nos lleva hasta las costas de Poniente, hasta el Océano Atlántico, ¿por qué no Aragón tiene que ser de nuevo la capital o el gran reino o la gran corona que lleve a los peregrinos hasta el Mediterráneo? ¿Por qué no poner de moda otra vez Aragón y a todo su territorio? ¿Por qué no explicar esa historia no contada, que yo como valenciana la he descubierto gracias a mi doctorado? Pues sí, todas estas razones nos llevan a posicionar a Huesca y Aragón dentro de un itinerario cultural europeo único y que os aseguro que va a ser el camino del siglo XXI. Es muy importante que se unan sinergias y lo más interesante es que el conocimiento sea la base de la presentación de proyectos. Muchas veces sin querer el propio Estado o las propias comunidades se dejan llevar un poco pues, por esas ideas que bueno, pueden resultar peregrinas a ojos de tercero. En cambio, el Camino del Santo Grial es un camino trabajado por la sociedad civil desde hace más de 2 décadas. Es un camino que ya conoce Europa y cuando uno presenta el Camino del Santo Grial como eje de un proyecto, pues automáticamente quien lo ve con estos ojos de revisión, de documentación, sabe que es un proyecto internacional, un proyecto que posiciona a Aragón, un proyecto que no está avalado por estómagos agradecidos que en cuanto cambie el color político no va a tener sentido ni razón de ser. El Camino del Santo Grial es caballo ganador y por eso necesitamos que los políticos y las personas de la administración, sobre todo los técnicos, lo avalen, lo apoyen y lo empujen. Tener en cuenta que el constructo del Santo Grial es un constructo internacional, pero sobre todo es un constructo eterno. Pretender apropiarse por parte de alguna asociación de esta sagrada reliquia es absurdo y es poco inteligente. Desde la Asociación Cultural Camino del Santo Grial llevamos 20 años tendiendo manos y creando alianzas.
Nuestra primera gran alianza se realizó en el año 2014 con la Universidad de Zaragoza a través de la doctora Victoria San Agustín, quien gracias al trabajo de campo de la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, al maestro ecuestre don Fernando Avilés y a la presidenta del momento, que era doña Carolina de Funes, disculpen, pudo presentar un proyecto a Europa avalado por todo ese trabajo de campo histórico que en realidad lo que le daba era ese posicionamiento necesario para que ese proyecto fuera aprobado en competitividad con otros. Luego, repito, el Camino del Santo Grial desde sus inicios, desde el momento en que la asociación lo presenta a la sociedad civil, administrativa, a la academia, es caballo ganador. Me encanta esto que me preguntas. La ventaja de tener poder es que si tu gobierno, y no lo digo yo, esto lo dice casi que Maquiavelo, si tu gobierno es decente y honorable, traspasa los límites del tiempo. En la historia de Aragón hay grandes reyes que crean una forma de gobierno que ha traspasado fronteras y que ha traspasado el umbral del tiempo. Todos esos reyes son protagonistas de la historia del Santo Grial. Luego, cuando se profundiza en el objeto, en realidad lo que se está contando es la magnífica, la gran historia del Reino de Aragón, que acabó siendo una corona. Pues sí, esa nobleza de espíritu es una forma más de reconquistar el presente a través de una historia que para mí es la gran desconocida y hay que ponerla en valor. La Asociación Cultural Camino del Santo Grial trabaja desde varios ejes. Uno de ellos es lo que se llamaría ahora el turismo slow, que es esa forma en donde el peregrino o el turigrino lo que tiene que hacer es caminar, pero no caminar como en una gincana que se puede ir detrás de unos sellos o de unos cuños o incluso detrás de un lugar donde dormir en un albergue, no. Caminar en el sentido de la trascendentalidad. Queremos que las personas que hagan el camino conozcan la gastronomía kilómetro cero, conozcan el paisaje, conozcan a sus gentes, conozcan esa idiosincrasia que hace que cuando uno recorre un territorio tenga sobre él la palabra plenitud. Y eso no se puede hacer a prisa. El Camino del Santo Grial es la excusa perfecta para que cada uno de nosotros seamos nuestra mejor versión durante unos días. Y si lo podemos hacer poquito a poco, mejor, porque el territorio merece ser visitado con ojos y con espíritu tranquilo. Porque cuando nuestra mente se desacelera es cuando realmente aprendemos y nos nutrimos. Y este camino, recordarlo que el eje principal de Aragón es ruta del conocimiento, camino de la paz. Mira, me encanta esta pregunta que me has hecho. Javier Sierra, de hecho, ya ha colaborado 2 veces directamente con la Asociación Cultural Camino del Santo Grial. En cuanto ganó el Premio Planeta, lo invitamos a Valencia a que diera una magnífica conferencia en el Ateneo Mercantil, que es uno de los centros civiles más importantes de la sociedad valenciana. Y a colación de que la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, hay una de las sedes, una está en Jaca y la otra está en Massamagrell. En Massamagrell celebramos con él el primer Congreso Internacional Divulgación y Periodismo Camino del Santo Grial. Y lo invitamos, y era pandemia, y estamos hablando del año 2022. Y estamos hablando del año 2020. Y como es un congreso bianual, pues estuvo presente y además mi relación personal con él, la verdad es que es bastante fluida y de admiración mutua. Con esto te quiero decir que en el año 2024 probablemente tengamos el tercer encuentro Divulgación y Periodismo Camino del Santo Grial y bueno, aprovecho para decirte que estaríamos encantados que estuvieras presente y pusieras en valor pues este medio de comunicación tan importante en Huesca. Bueno, en la credencial de peregrinación la estamos reseteando continuamente y la estamos auditando y justo en lo que sería la provincia de Huesca, curiosamente hemos puesto un nuevo símbolo en esa credencial de peregrinación que significa un día más. Un día más es que cualquier persona que se acerque a Huesca no puede pasar de largo ni por Jaca ni tampoco por Huesca. Y si me apuras, pues diría que incluso detenerse en el Castillo de Loarre más tiempo de lo debido. Y no me quiero dejar a nadie porque también está la fiesta de Bailo. Bueno, es que Huesca es mucha Huesca. Yo lo que digo es que la gente que haga el Camino del Santo Grial, por favor, cuando venga a una capital o a una población aragonesa, a un municipio con tanta historia como en este caso es Huesca, que se quede mínimo 48 horas. ¿Para qué? Pues para vivirla a tope y para esa sensación de plenitud que es la que realmente llena un viaje.
Sí, en Huesca tenemos un equipo maravilloso. Evidentemente, como tú muy bien has dicho, Antonia Buisán, imprescindible, Elisenda Castro, imprescindible. Tú mismo, a través de la difusión que a través de tu medio de prensa estás dando al relato de San Lorenzo y del Santo Grial, pensar que entre todos estamos sumando algo que Europa necesita, que es posicionarse en el mundo como un lugar seguro. Y ahí me remito otra vez. Si el mundo musulmán tiene dos ejes maravillosos, como son la Meca y la Medina, ¿por qué no España potenciarlo con dos ejes maravillosos como el Camino de Santiago y el Camino del Santo Grial? Y en ese transcurso, ¿por qué no que Aragón vuelva a recuperar esa predominancia en el Mediterráneo que desde luego la merece?